Dicen que el océano guarda los secretos más antiguos del mundo, que bajo sus aguas, donde la luz se disuelve en oscuridad, reposan los recuerdos de civilizaciones que el tiempo decidió borrar. Algunos creen que esos secretos son solo mitos. Otros aseguran que son advertencias, ecos de un pasado que intenta hablarnos, aunque ya nadie escuche. Antes de comenzar este viaje al pasado, te invito a suscribirte y dejar tu like. Así seguirás descubriendo conmigo los misterios que la historia intentó ocultar. Porque lo que estás a punto de escuchar puede que cambie para siempre tu forma de ver el mar. Imagina por un momento un continente perdido. Una tierra próspera, bañada por ríos cristalinos y protegida por muros de piedra y bronce. Una civilización tan avanzada que sus templos resplandecían con metales imposibles, y su gente dominaba el arte, la ciencia y la naturaleza misma, una cultura que parecía eterna, hasta que un solo día bastó para borrar su nombre del mapa. Eso es lo que Platón escribió hace más de 2000 años, una historia que, según él, no era invención, sino memoria. Relatos que escuchó de los sabios egipcios, quienes afirmaban que hacía miles de años una isla poderosa había caído víctima de su propia ambición. La Atlántida. Platón la describió como un imperio de marineros, ingenieros y filósofos, una sociedad que combinaba sabiduría y poder, hasta que la codicia la corrompió. Y cuando el orgullo sustituyó a la razón, los dioses, según él, enviaron su castigo. En un solo día y una sola noche, la Atlántida fue tragada por el mar. Durante siglos, el mundo creyó que era solo una alegoría, una metáfora sobre el poder, la arrogancia y la caída inevitable de toda civilización que olvida su origen. Pero conforme la ciencia avanzó y los océanos comenzaron a ser explorados, los mitos empezaron a parecer menos imposibles. A mediados del siglo XX, un grupo de buzos japoneses exploraba las costas de Yonaguni, una pequeña isla al sur de Japón. Buscaban peces, no ruinas, pero lo que encontraron cambiaría la forma en que veían el fondo del mar. Bajo las olas apareció una estructura inmensa, escalonada, con líneas rectas y formas tan perfectas que parecían diseñadas por ingenieros. Plataformas, escaleras, pasadizos, todo tallado en piedra sólida. Parecía un templo antiguo o los restos de una ciudad hundida. Las imágenes recorrieron el mundo, y muchos afirmaron que, finalmente, la Atlántida había sido hallada. Sin embargo, la verdad era más compleja. Los científicos comenzaron a analizar el lugar con escáneres y modelos digitales. Descubrieron que toda la estructura estaba compuesta de una sola pieza de roca. No había bloques, ni juntas, ni rastros de herramientas. Era una formación natural, esculpida por el paso del tiempo, el viento y el mar. Y sin embargo, algo no cuadraba. Las líneas eran demasiado perfectas, las esquinas demasiado rectas, las proporciones demasiado humanas. El cerebro humano veía allí un patrón, una intención, una arquitectura que parecía hablar desde otra época. Algunos geólogos afirmaron que el tipo de roca en Yonaguni tiende a fracturarse en ángulos rectos, creando figuras geométricas que engañan a la vista. Pero otros investigadores, como el profesor Masaki Kimura, defendieron durante años que el lugar había sido modificado por manos humanas, que alguien, mucho antes de nuestra historia escrita, había vivido allí. Si eso fuera cierto, significaría que existió una civilización avanzada miles de años antes de lo que creemos. Una civilización con conocimientos de arquitectura, ingeniería y navegación, perdida bajo el mar. Una civilización que el tiempo decidió borrar, pero que el océano conservó en silencio. El misterio de Yonaguni sigue sin resolverse. Ni totalmente natural, ni completamente artificial. Es un punto medio entre la ciencia y el mito. Y es precisamente allí, en esa frontera, donde nacen las leyendas. A pesar de la evidencia geológica, las preguntas persisten. ¿Por qué esas estructuras parecen organizadas como una ciudad? ¿Por qué hay figuras que se asemejan a escaleras, terrazas y pasajes? ¿Y por qué ese lugar, perdido en las aguas de Asia, guarda una energía tan extraña, tan antigua, como si el mar mismo custodiara un recuerdo? El mar tiene la capacidad de conservar y destruir al mismo tiempo. Bajo sus aguas, el tiempo se detiene. Lo que una vez fue tierra firme, ahora yace oculto entre sombras y corrientes, y en ese silencio azul, cada piedra parece contar una historia que nadie escucha. Quizá Atlántida nunca fue un único lugar. Tal vez fue muchas. Una suma de recuerdos de pueblos desaparecidos por terremotos, tsunamis o el simple paso de los siglos. Porque la tierra es viva, respira, se mueve.
Y cuando decide cambiar su rostro, las ciudades desaparecen, las costas se transforman y los océanos se tragan la historia sin dejar rastro. Los antiguos griegos decían que el mar era un dios caprichoso, capaz de dar vida y arrebatártela en un instante. Y cuando uno observa lo que ocurre en lugares como Yonaguni, es fácil entender por qué. Hoy, miles de años después, los satélites y los escáneres submarinos nos permiten ver lo que antes era invisible. Las costas que se hundieron, las ciudades que quedaron atrapadas bajo el sedimento, los templos cubiertos por algas y corales. Cada descubrimiento abre una nueva puerta, y en cada una de esas puertas el nombre de Atlántida vuelve a resonar. Si Yonaguni es natural, es una coincidencia extraordinaria. Pero si no lo es, entonces estamos frente a la huella más antigua de una civilización que la historia olvidó. Y tal vez bajo los océanos del planeta haya más huellas como esa, esperando a ser reveladas. Los océanos cubren más del 70% del planeta. Y sin embargo, conocemos menos del fondo marino que de la superficie de la Luna. Allí, en esa oscuridad insondable, podrían descansar los restos de mundos enteros. Mundos que los humanos una vez habitaron, pero que el mar decidió reclamar. La idea de que bajo las olas pueda existir una ciudad perdida no es solo un sueño de exploradores, es una posibilidad científica. En los últimos años, los arqueólogos submarinos han encontrado ruinas, caminos y objetos en lugares donde ninguna civilización debería haber existido, y cada descubrimiento empuja los límites de lo que creemos posible. Tal vez Atlántida no fue una sola historia. Tal vez fue el eco de muchas. De pueblos que se levantaron con orgullo, desafiaron la naturaleza y pagaron el precio. La historia siempre se repite, incluso bajo el mar. El misterio continúa. El océano no entrega sus secretos fácilmente. Y mientras los científicos buscan respuestas, la humanidad sigue soñando con la idea de que, en algún rincón del planeta, los restos de Atlántida aguardan, esperando ser encontrados, el Mediterráneo. Un mar tranquilo en apariencia, pero que esconde en su fondo la historia más turbulenta del planeta. Allí, entre sus profundidades azules, se encuentran los rastros de civilizaciones que nacieron, brillaron y desaparecieron sin dejar rastro. Durante siglos, los mitos griegos hablaron de una tierra más allá de las columnas de Hércules. Una isla poderosa, con un ejército invencible, que intentó dominar el mundo conocido. Esa isla era Atlántida, y su caída, según Platón, fue tan rápida como devastadora. En un solo día y una sola noche de infortunio, toda la raza guerrera de los atlantes fue tragada por el mar y desapareció. Pero, ¿y si no fue solo una alegoría moral? ¿Qué pasaría si parte de esa historia tuviera un origen real? En la década de los 90, un grupo de arqueólogos se sumergió en las aguas de Alikanas Bay, al oeste de Grecia. El rumor decía que bajo esas aguas descansaban los restos de una ciudad olvidada. Los buzos encontraron lo que parecían muros, caminos rectos y formaciones que recordaban a plazas y edificios. El rumor creció y muchos aseguraron que ese sería el hallazgo más grande de la historia. Cuando los investigadores drenaron digitalmente el fondo marino, lo que apareció fue sorprendente. Estructuras organizadas, casi simétricas, alineadas como si hubieran sido planificadas por manos humanas. Las imágenes recorrieron el mundo, y la idea de que Atlántida pudiera estar en Grecia volvió a encenderse. Pero la ciencia, como siempre, pidió paciencia. Los análisis de los materiales revelaron algo inesperado. No se trataba de muros, ni de columnas talladas, sino de formaciones naturales, creadas por un fenómeno conocido como concreción. Cuando el metano atrapado bajo el lecho marino interactúa con los sedimentos, produce formas sólidas, lisas y regulares, tan perfectas que engañan a la vista. Lo que parecía una ciudad era, en realidad, el arte del azar geológico. Aún así, el misterio persistía. ¿Por qué esas formaciones tenían proporciones tan humanas? ¿Por qué su disposición parecía obedecer a un orden, como si la naturaleza hubiese copiado la arquitectura? A medida que los buzos continuaron explorando, descubrieron que algunas áreas sí contenían fragmentos de cerámica, herramientas y restos de antiguos asentamientos costeros. Nada tan grandioso como una Atlántida, pero sí evidencia de civilizaciones que el mar había reclamado lentamente. Los terremotos, tan comunes en la cuenca del Mediterráneo, podrían haber hundido pueblos enteros. En un solo movimiento de la tierra, el hogar de miles de personas pudo haber desaparecido para siempre, tragado por las olas, y esa tragedia, repetida una y otra vez a lo largo de los siglos, pudo haber alimentado el mito. Platón nunca habló de Atlántida como una fantasía. Aseguró que la historia provenía de los sabios egipcios,
que la habían conservado durante miles de años. Y en los templos de Egipto hay relatos sobre tierras que se hundieron y reinos devorados por el mar. ¿Podrían esas historias ser ecos del mismo desastre? Los antiguos no tenían satélites ni radares, pero sí memoria, y cuando el mundo cambiaba ante sus ojos, cuando los mares crecían y las tierras desaparecían, llamaban a eso castigo divino. Quizá la Atlántida fue una advertencia escrita en las olas, una historia que sobrevive como símbolo de lo que la humanidad puede perder cuando desafía a la naturaleza. El Mediterráneo guarda secretos que desafían la lógica. Bajo su superficie reposan columnas rotas, caminos que no llevan a ningún lado y restos de civilizaciones que el tiempo borró sin compasión. En las costas de Creta, Chipre y Malta, los arqueólogos han hallado vestigios de templos que datan de épocas imposibles, construidos con precisión que desconcierta incluso a los expertos. Cada piedra, cada bloque, parece estar alineado con las estrellas, como si quienes los construyeron hubieran tenido un conocimiento cósmico del universo. Y sin embargo, todos esos pueblos desaparecieron. Algunos por guerras, otros por el fuego, pero muchos por el mar. A miles de kilómetros del Mediterráneo, en el norte de África, también se han hallado vestigios que hacen dudar a los más escépticos. Círculos concéntricos tallados en piedra, estructuras alineadas con precisión milimétrica, y restos de canales que parecen haber conectado una gran ciudad central con el mar. Los lugareños lo llaman el Ojo del Sahara, o estructura de Richat, un enigma tan grande que incluso puede verse desde el espacio. Algunos investigadores creen que Platón pudo haber descrito exactamente eso. Una ciudad circular, rodeada por anillos de agua y tierra, con un centro monumental y una red de canales que comunicaban todo el territorio. Según las descripciones, Atlántida medía cientos de kilómetros y estaba llena de riqueza, sabiduría y poder. ¿Y si el Ojo del Sahara no es solo una coincidencia geológica? ¿Y si la Atlántida fue, en realidad, una civilización que existió en un tiempo donde el desierto aún era un mar? La teoría puede parecer imposible, pero no lo es tanto si recordamos que la Tierra ha cambiado incontables veces. Hace miles de años, el norte de África era verde, con lagos y ríos que hoy están enterrados bajo la arena. Si una civilización floreció allí, los siglos y las tormentas del desierto habrían borrado su rastro, hasta dejar solo un círculo gigantesco visible desde el cielo. Los satélites modernos han detectado trazas de antiguos cauces de agua que conducen directamente a esa estructura. Y aunque los científicos sostienen que es una formación natural, la simetría de sus anillos sigue siendo un misterio. Demasiado perfecta. Demasiado alineada, como si algo más que la naturaleza hubiera intervenido. Cada descubrimiento, cada ruina sumergida, cada estructura que el mar o la arena devuelve, hace que la línea entre mito e historia sea más delgada. Y en medio de todo eso, una idea sigue latiendo. La Atlántida no fue un sueño, fue un recuerdo. Un recuerdo compartido por culturas que jamás se conocieron, pero que contaron historias casi idénticas. Un reino poderoso, un cataclismo y un océano que se traga todo. Las pruebas pueden faltar, pero el eco de esa historia sigue resonando bajo el agua, y los arqueólogos modernos, con sus radares, drones y escáneres 3D, continúan buscando en el fondo del mar las respuestas que el tiempo se negó a dar. El océano no olvida, solo espera. Y en su silencio inmenso, cada burbuja que se eleva desde el fondo parece una palabra perdida del pasado. Cuando los investigadores recrean digitalmente lo que alguna vez fue tierra firme, descubren montañas que ahora son abismos, ríos que fluyen bajo kilómetros de agua, y ciudades enteras que el mar cubrió sin compasión. El mapa del mundo antiguo era completamente diferente. Y bajo esas aguas, quizá, todavía duerme el mayor secreto de la humanidad. Frente a las costas del sur de Grecia, donde el mar Egeo se encuentra con el Mediterráneo, existe un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Un sitio donde las corrientes rozan piedras milenarias y los peces nadan entre las ruinas de calles antiguas. Ese lugar se llama Pavlopetri y es, hasta hoy, la ciudad sumergida más antigua del mundo. Bajo apenas 3 o 4 metros de agua, se esconde un entramado de casas, patios, caminos y estructuras tan bien conservadas que parecen recientes, pero no lo son. Los arqueólogos calculan que la ciudad fue construida hace más de 5.000 años, mucho antes de que existieran Roma, Atenas o incluso las pirámides de Egipto. Cuando los buzos descendieron por primera vez, no podían creer lo que veían. Calles perfectamente alineadas, pisos de piedra tallada, restos de cerámica, ánforas, herramientas y tumbas,
Todo indicaba que Pavlopetri no era un simple pueblo costero, sino una ciudad planificada, una civilización perdida bajo las olas. Durante siglos, las historias sobre ciudades hundidas fueron consideradas fantasía. Pero aquí, frente a los ojos de la ciencia, yacía la prueba de que los antiguos relatos podían ser reales. Los investigadores comenzaron a reconstruir la ciudad digitalmente, drenando el agua con tecnología 3D. Lo que descubrieron era asombroso. Una red de calles perfectamente trazadas, un puerto, áreas de comercio y un edificio central que, por su tamaño, pudo haber sido un templo o un centro de gobierno. En total, más de 5 hectáreas de ruinas, preservadas por el mar durante milenios. Pavlopetri floreció en la era minoica y micénica, civilizaciones conocidas por su arte, su navegación y su profundo conocimiento del mar. El pueblo vivía del comercio marítimo, intercambiando metales, cerámicas y telas con las islas vecinas. Su puerto era un punto vital de conexión entre Oriente y Occidente. Pero un día, la tierra tembló. Los movimientos tectónicos alteraron la costa, y lo que alguna vez fue una ciudad próspera quedó sumergido para siempre. El mar, en su aparente calma, había reclamado otra vez lo que era suyo. Y fue entonces cuando los arqueólogos comenzaron a preguntarse, ¿y si esta historia no era única? ¿Y si Pavlopetri era solo una de muchas civilizaciones que desaparecieron bajo las olas, tal como describió Platón? La comparación era inevitable. Calles rectas, templos, un puerto, una ubicación en el Mediterráneo. Y una catástrofe que lo destruyó todo. Demasiadas coincidencias. Algunos científicos creen que Pavlopetri podría ser una de las tantas Atlantis del mundo antiguo, ciudades costeras que el mar se tragó lentamente hasta convertirlas en leyenda. Cada cultura pudo haber tenido su propia Atlántida. Egipto, Grecia, Mesopotamia. Todas guardan historias de tierras perdidas, hundidas por la ira de los dioses o por el poder incontenible del mar. Pero lo más inquietante de Pavlopetri no es su antigüedad, sino su estado de conservación. El fondo marino actúa como una cápsula del tiempo. Las casas aún conservan sus cimientos. Los caminos siguen delineando las rutas que un día recorrieron hombres y mujeres de una civilización olvidada. Incluso los restos de cerámica muestran diseños tan complejos que sugieren una cultura avanzada, con comercio, religión y jerarquías sociales. Cada piedra cuenta una historia. Cada fragmento de cerámica es una voz que susurra desde el pasado. Los arqueólogos dicen que caminar sobre el lecho marino de Pavlopetri es como entrar a un sueño detenido. No hay viento, no hay sonido, solo el eco del agua moviéndose entre los muros, como si la ciudad aún respirara bajo las olas. Y mientras los científicos exploran este mundo sumergido, surge una pregunta más profunda. ¿Cuántas Pavlopetri más podrían existir bajo las aguas del planeta? Porque si una ciudad de hace 5 milenios pudo desaparecer sin dejar rastro en la superficie, ¿qué otros imperios, qué otras culturas podrían estar escondidos bajo el manto azul del océano? Las tecnologías modernas están cambiando lo que creemos saber. Los escáneres de alta resolución, los drones submarinos y los mapas 3D revelan cada año nuevas estructuras en el fondo del mar. Caminos, pirámides, muros y alineaciones imposibles de atribuir al azar. El mar de Japón, las costas de la India, el Caribe, todos esconden ruinas que desafían nuestra comprensión de la historia. En el mar de Cuba, los sonares detectaron hace poco algo que desconcertó a los científicos. Estructuras simétricas a casi 700 metros de profundidad, alineadas como una ciudad. Algunos creen que son rocas naturales, otros que son restos de una civilización tan antigua que la historia aún no la reconoce. Y si fueran reales, si de verdad una ciudad yace allí, significaría que hubo civilizaciones avanzadas antes del último gran deshielo, cuando gran parte de la Tierra aún estaba cubierta por glaciares. El océano, silencioso y paciente, guarda todo. No destruye del todo, a veces solo oculta, como si esperara el momento adecuado para revelar sus secretos. Los expertos en geología marina coinciden en que, durante el final de la última edad de hielo, los niveles del mar subieron más de 120 metros. Eso significa que miles de kilómetros de costas antiguas quedaron bajo el agua. Ciudades enteras, aldeas, templos y rutas de comercio fueron cubiertos por el océano, borrados del mapa. El mundo cambió, y con él, nuestra memoria colectiva. Tal vez Atlántida no fue una sola ciudad, sino la suma de todas esas pérdidas. Un símbolo de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Una historia que se repite una y otra vez, en distintos lugares y épocas, hasta volverse leyenda. Un recordatorio de que el poder, la grandeza y el orgullo pueden desaparecer en cuestión de horas, cuando el mar decide volver a tomar lo que le pertenece.
En Pablo Petri, los buzos dicen que cuando el sol atraviesa el agua al amanecer, las sombras de las ruinas se proyectan en el fondo marino como si la ciudad reviviera por unos segundos. Las calles parecen respirar, las columnas se alzan, y por un instante el pasado y el presente se funden bajo la misma luz. Es en ese momento efímero, cuando la claridad toca las piedras antiguas, que uno entiende por qué la idea de Atlántida sigue viva. Porque no se trata solo de una historia, sino de un anhelo, el anhelo de descubrir quiénes fuimos, qué construimos y qué perdimos. El océano no solo guarda ruinas, guarda memorias, guarda advertencias, y cada burbuja que emerge desde el fondo parece decirnos lo mismo, que la historia de la humanidad no está escrita en la arena, sino en el agua. Los científicos estiman que más del 80% del fondo oceánico del planeta sigue sin explorarse. 8 de cada 10 rincones de nuestro propio mundo permanecen desconocidos. Allí, en esa oscuridad interminable, podrían descansar las respuestas a los mitos más antiguos de la humanidad. Pablo Petri fue solo el principio. Un recordatorio tangible de que la línea entre mito y realidad es tan fina como una corriente marina, y tal vez en algún rincón del océano, el eco de Atlántida aún espera ser escuchado. Las tecnologías modernas han abierto puertas que antes parecían imposibles de cruzar. Con drones submarinos, mapas 3D y sonares de alta resolución, los arqueólogos pueden recrear digitalmente ciudades que el tiempo y el mar borraron. Cada descubrimiento revela patrones, calles, puertos y templos que nos recuerdan que la humanidad ha dejado huellas mucho más profundas de lo que imaginamos. Si Pablo Petri nos mostró que una ciudad de 5000 años podía permanecer intacta bajo unas pocas capas de agua, el océano guarda aún secretos más antiguos, escondidos a kilómetros de profundidad, esperando ser encontrados. Cada rincón del planeta que alguna vez estuvo habitado podría albergar ruinas sumergidas, estructuras que desafían la imaginación y objetos que nos contarían historias olvidadas. En el Caribe, por ejemplo, exploraciones recientes detectaron formaciones extrañas a cientos de metros de profundidad, líneas rectas, plataformas y estructuras simétricas que parecían diseñadas por manos humanas. Los geólogos sugieren que podrían ser formaciones naturales, pero la precisión de las figuras hace que algunos investigadores crean que allí yace una civilización perdida, mucho antes de lo que la historia registrada nos dice. Otros hallazgos en el Océano Índico y frente a las costas de Japón han despertado teorías similares, mostrando que estos patrones no son fenómenos aislados, sino que podrían indicar la existencia de ciudades antiguas que el mar reclamó hace milenios. El fondo del mar actúa como un archivo silencioso. Conserva lo que la tierra destruye y destruye lo que la tierra conserva mal. Cada terremoto, cada tsunami, cada subida del nivel del mar dejó su huella. Y cada civilización que sucumbió ante la fuerza de la naturaleza dejó un rastro, pequeño o grande, que todavía podemos descubrir. Las capas de sedimento, la erosión de las corrientes y la presión de las profundidades preservan fragmentos que la superficie ha olvidado, y es ahí donde los arqueólogos encuentran respuestas a preguntas que parecían imposibles de formular. La Atlántida, entonces, podría no haber sido una sola ciudad ni una sola catástrofe. Podría ser el símbolo de todas estas pérdidas. Cada civilización costera hundida, cada templo sumergido, cada camino borrado por las olas, forma parte de un legado que el océano guarda celosamente. Quizá la historia de la Atlántida no es un relato aislado, sino la compilación de múltiples tragedias humanas que se repitieron en distintas épocas y lugares del planeta. Cada cultura pudo haber tenido su propia Atlántida, y los relatos transmitidos a través de generaciones se fusionaron hasta formar un mito universal. Al pensar en estas ciudades perdidas, nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano frente a la naturaleza. Los imperios más poderosos, con sus templos, palacios y sistemas de comercio avanzados, fueron finalmente engullidos por fuerzas que no podían controlar. Y aunque sus ruinas permanezcan ocultas bajo el agua, su memoria nos habla. Nos recuerda que nuestra historia no se limita a lo que vemos, sino a lo que el mundo ha decidido ocultar. Nos enseña que la arrogancia y la ambición tienen límites, y que el tiempo y la naturaleza siempre encontrarán la manera de reclamar lo que les pertenece. Cada hallazgo submarino nos desafía a replantear nuestra visión del pasado. Nos hace cuestionar la cronología aceptada de la historia. Nos obliga a considerar que civilizaciones avanzadas pudieron existir mucho antes de lo que creemos. Nos recuerda que la historia no es lineal, que hay olvidos y silencios que permanecen hasta que alguien se atreve a buscar.
Al estudiar estas ruinas, los científicos descubren que muchas culturas poseían conocimientos que hoy nos parecen increíbles: sistemas de drenaje avanzados, urbanismo planificado, arquitectura resistente a terremotos, comercio marítimo global y en algunos casos tecnologías perdidas que la humanidad tuvo que redescubrir siglos después. El océano no solo guarda ruinas, sino advertencias. Cada ciudad sumergida nos recuerda que el poder, la riqueza y la ambición humana son efímeros frente al tiempo y a la naturaleza, que todo lo que construimos puede desaparecer y que la memoria de la humanidad está escrita tanto en la piedra como en el agua. Cuando vemos las ruinas de Pavlopetri o Yonaguni, no solo admiramos la habilidad de sus habitantes, también entendemos la fragilidad de nuestra propia existencia y la necesidad de respetar el equilibrio del planeta. Y sin embargo, en medio de esta melancolía, hay esperanza. Cada descubrimiento es una conexión con nuestros antepasados, una ventana a culturas que, aunque desaparecieron, dejaron huellas indelebles. Cada ruina nos habla de ingenio, de creatividad y de la capacidad humana para adaptarse y prosperar, incluso frente a la adversidad. Aprendemos que aunque el tiempo borre ciudades y civilizaciones, la curiosidad y el conocimiento pueden traerlas de vuelta a la luz, aunque sea por un instante en la memoria de quienes buscan la verdad. Así, mientras los arqueólogos continúan explorando Pavlopetri, Yonaguni, el Mediterráneo y otras profundidades aún inexploradas, la historia sigue escribiéndose bajo nuestras propias aguas. Lo que alguna vez fue un misterio, poco a poco se convierte en conocimiento. Y lo que parece imposible empieza a revelar pistas que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Cada exploración nos recuerda que aún hay mucho por descubrir y que lo desconocido no es sinónimo de inexistente, sino de paciencia y dedicación, porque al final el océano nos enseña algo vital, que nuestra historia no está escrita únicamente en los libros ni en la superficie de la tierra. Está también en el silencio de las profundidades, en los muros sumergidos, en las calles que alguna vez caminaron nuestros antepasados. Cada burbuja que asciende desde el fondo es un recordatorio de que, aunque el tiempo pueda borrar, la memoria siempre encuentra una forma de persistir. Cada hallazgo, cada piedra, cada estructura es un mensaje que nos habla directamente desde el pasado, invitándonos a escuchar y aprender. Y mientras el sol atraviesa las aguas de Pavlopetri o de Yonaguni, iluminando templos, casas y caminos, comprendemos que la Atlántida, las ciudades perdidas y los secretos del mar no son solo mitos, son advertencias y enseñanzas. Nos muestran lo que fuimos, lo que podemos perder y lo que debemos recordar. Son recordatorios de nuestra historia colectiva y del poder del tiempo sobre la humanidad. Así termina nuestro viaje a través de los misterios sumergidos, un viaje que nos recuerda que el océano no es solo un cuerpo de agua, sino un guardián del pasado, un archivo de la memoria humana y un testigo silencioso de nuestra historia. Si alguna vez sueñas con la Atlántida, no la busques solo en la imaginación, mírala en el fondo del mar, porque allí, bajo el azul profundo, yace la verdadera historia de la humanidad. Y si quieres seguir descubriendo los misterios más sorprendentes del mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes al pasado oculto.